Annyeonghaseyo, séptimo vídeo del vocabulario de Topic nivel 3. Hoy veremos números y muchos sustantivos, adverbios y adjetivos relacionados con el tiempo, no el climático, sino el de las horas y temporal. Os recuerdo que todo el vocabulario que estamos viendo lo podéis tener en un PDF que dejo para descargar en Patreon. También podéis memorizar este vocabulario como si se tratara de un juego en el enlace a Quizlet, que también lo encontraréis en la caja informativa de este vídeo. Bueno, aquí tengo mi cuaderno de vocabulario del Topic 3. Este es el nivel 3 de vocabulario. Antes hay dos niveles con vocabulario ordenado por dificultad. Así que si todavía no los habéis visto, os recomiendo pasaros a ver esos dos niveles antes y luego continuar con este. Ahora sí, comenzamos con los números. Los que vamos a ver ahora son números altos que vienen del coreano nativo. No son los de origen chino. Comenzamos. 30. Este número es de origen coreano. ¿Se utilizaría con la edad? 저는 30살이에요. 저는 30살이에요. Tengo 30 años. 마흔, 40. 쉰, 50. 예순, 60. 일흔, 70. 여든, 80. 아흔, 90. Billón. Así como número extra curioso he querido añadir este. Significa billón y dicho así es posible que a algunos no les venga a la cabeza el número. De hecho, con el coreano siempre es muy confuso. Por eso os lo voy a dejar. Aquí lo tenéis, esto sería un billón. Ahora vamos a ver tres palabras especiales. 수십, decenas, formado por ship, que es 10. Esta vez sí, de origen chino. 수백, unos centenares, con el 백, que es 100. 수만, decenas de miles, con el man, que es 10.000. Veamos también dos números ordinales que tenemos pendientes. 다섯째, quinto. 여섯째, sexto. Ya veis que son muy fáciles de formar, simplemente detrás se le añade el che. Es el turno de los sustantivos de tiempo. 과거, pasado. Es el concepto de pasado en sí. 현재, presente. 미래, futuro. Tres conceptos importantes, ¿verdad?
새벽, 새벽, madrugada. 평일, 평일, entre semana, día laborable. El antónimo sería 주말, que es fin de semana. 개월, 개월, mes. Es el término directo para decir mes. 년대, 년대, década. 세기, 세기, siglo. Por ejemplo, el siglo XXI será 21세기, 21세기. 공휴일, 공휴일, día festivo. 연말, 연말, fin de año, es decir, el último día del año. 재작년, 재작년, hace 2 años. Cuidado con el kiok junto a la n, en este caso suena como una ng. 재작년, 재작년. Recuerdo que el año pasado es 작년, pero con este che indica que hace 2 años. 어젯밤, 어젯밤, anoche. Palabra formada por 어제, que es ayer, y 밤, que es noche. Bueno, ¿cómo va el vídeo? Espero que os resulte útil. Si es así, dale al me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y dale a la campanita para que el mismo YouTube os avise de los estrenos. Dicho esto, continuamos con la siguiente palabra. 그제, 그제, anteayer. Es la forma abreviada de 그저께, 그저께, pero 그제 es más corto y cómodo de usar. 모레, 모레, pasado mañana. 이달, 이달, este mes. Hay otra forma de decirlo, pero esta también es posible. 기간, 기간, periodo de tiempo, ya sea largo o corto. 순간, 순간, un momento. Es como un instante, un momento muy corto. 전날, 전날, el día anterior. No lo confundáis con ayer. Aquí es el día anterior de algo que relatamos. Por ejemplo, el pasado 11 de abril fui al cine. Si queremos hablar del día anterior a esa fecha, se hará con 전날. Esta palabra está formada por 전, que es antes, y 날, que es día. 다음 날, 다음 날, el día siguiente. Lo mismo sucede con este. La palabra está formada por daum, que es siguiente o próximo, y 날, que es día. Y ahora vamos a ver adverbios de tiempo que nos ayudarán con nuestras oraciones. 방금, 방금, hace un momento. acá, acá, hace un rato. Fijaos la diferencia de duración de tiempo de estos dos adverbios.
itte, en este momento. Ittaga, luego, en un rato. 우선, en primer lugar. 먼저, primero. La diferencia entre estos dos últimos adverbios es sencilla. Cuando estés relatando algo que vaya por turnos, como primero pasa una cosa, luego otra y finalmente tal, utilizad 먼저. Y cuando queráis hablar de que algo primero era de una manera y luego cambió, utilizaremos 우선. 그다음, después. Hay muchas maneras de decir después. Esta es solo una de ellas. 최근, recientemente. 잠시, momentáneamente. Es muy poco tiempo. 당장, inmediatamente, enseguida. Muy similar a 잠시, pero esto es más inmediato. 얼른, rápidamente. En este caso se utiliza para dar prisa a otra persona. 임시, temporalmente. 한참, mucho tiempo. 동시, al mismo tiempo. 이미, ya. 결국, al final. Este se puede utilizar con el 먼저, que hace un momento hemos dicho que significaba primero. Y terminamos con dos verbos. Este vídeo solo tiene dos, pero en próximos veremos bastantes más. 급하다, tener prisa. Fijaos que verb junto hirt suena un poquito como más fuerte. 급하다, casi es como una P. 놓치다, perder. Por ejemplo, el autobús, que suele suceder por mala organización de tiempo. Pues estas han sido las 50 palabras de este vídeo. Ya hemos visto casi la mitad de las palabras del nivel 3 de Topic. Seguimos superándonos día a día. Recuerdo que en Patreon tenéis la ficha de vocabulario descargable y que para aprender el vocabulario como si fuese un juego tenéis el enlace a Quizlet en el recuadro informativo del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis y si queréis enteraros de los estrenos, dadle también a la campanita. Un saludo para los patrons que me apoyan. 다음에 또 봐요.